que es parte de la red telefónica Open Future, que es una gran red que estamos construyendo y desarrollando a nivel global, tanto en Europa, en América Latina principalmente. Sin embargo, estamos abriendo donde haya interés desarrollar un modo de emprendimiento y desarrollo que genere impacto en la sociedad, que genere impacto en nuestro entorno. Bueno, y estamos presentes y queremos hacerlo a través de alianzas. Y lo que hemos hecho esta semana es una semana donde hemos escogido un tema importante, que es el tema de los millennials. Bueno, Carlos nos va a explicar un poco más sobre quiénes son, cómo son. Sin embargo, mi experiencia con los millennials ha sido muy variada. Obviamente yo no soy un millennial cronológicamente, pero pienso que realmente el millennial se caracteriza no por su edad, sino por su actitud. Y eso quiere decir que cualquier persona puede ser millennial. Inclusive hay millennials que cronológicamente son millennials y realmente no tienen la actitud de millennial. Pero bueno, todo eso es parte de la diversidad humana. Bueno, Carlos nos va a compartir, y Carlos viene ya de una gran trayectoria de analizar qué está sucediendo en el mundo digital. Inclusive ayer dio su ponencia sobre las tendencias digitales que todo el año hace. Y bueno, le agradecemos que a pesar de su agenda bastante completa, bastante agitada, bueno, ha abierto este espacio para nosotros. Esto está siendo transmitido, y para aquellos que nos acompañan y también los que están acá, nos pueden seguir y también comentar a través del hashtag FW Millennials. El FW porque es poco suizo. Nosotros estamos cogiendo unos temas que periódicamente, en el mes de noviembre vamos a hablar sobre el emprendimiento y las mujeres. Y bueno, están cordialmente invitados. Nos pueden seguir a través de nuestro Twitter, YRB, donde estaremos promocionando y dando información al respecto. Bueno, dicho eso, la mesa es tuya, Carlos. Aprovechen. Y bueno, este es un sitio especial donde hay mucha energía positiva, donde se busca hacer algo en función del país, en función de nuestro entorno, cambiar el mundo, dejar nuestra huella, pero hacerlo de una forma divertida, de una forma apasionada, de una forma comprometida. Bueno, muchas gracias por estar aquí, y Carlos, por favor. Gracias, Gustavo. Bueno, ¿cómo están? Me voy a bajar un poquito el volumen, porque yo suelo gritar, entonces si no lo voy a dejar sordo. Es un poquito raro esto de venir a hablarle de lo que viene a los clientes, pero ya tengo experiencia. La primera vez que preparé una presentación que se llamaba así, de los millennials, fue un evento en Panamá que se llama Marketing Trends. Fue así como hace 3 años, y digo que fue la primera vez que usé el término porque tenía más años haciendo estudios de millennials, porque casi que no se llamaban millennials. Y me pidieron que diera la conferencia en el evento, y luego había una presentación que era para los estudiantes, que era así algo como responsabilidad social. Entonces era un foro para estudiantes, y yo había aceptado que iba a hacer una presentación de responsabilidad social, pero no sabía que era para estudiantes de pregrado. Y cuando llegó a la presentación, era así como eso, oye, yo les mejor hablar ante ustedes. Entonces, pero al final fue divertido. Y bueno, vamos a ver un poquito de esto. Yo quisiera empezar con una reflexión, un poco tomándome de la introducción que hizo Gustavo, de esto de divertirnos y de apuntar, etcétera, etcétera. Y cuando yo empecé con el tema de los millennials, empecé a estudiarlo desde el punto de vista de mi trabajo, que es marketing, desde el punto de vista de la marca. De hecho, ese título yo lo cambié luego. O sea, el título original era Conexión tu marca con los millennials, porque definitivamente esta presentación va más al tema marketing, que es el tema que yo trabajo. Sin embargo, después fueron pasando cosas, ¿no? Yo me metí con el tema de marca, clientes que me contrataban estudios en adolescentes, por ejemplo. Entonces me fui metiendo en ese mundo, pero resulta que después llegaba a mi casa y tengo una hija que es millennial. Entonces yo le mandaba emails a ella para los niños. Entonces se iba generando como una brecha comunicacional. No la entendía, ella no la entendía, entonces nos íbamos como apartando. Hasta que empecé a entender algunas cosas, y de ahí pasé a ser el papá más cool del proyecto, ¿verdad? Porque vino todo este punto de Snapchat, y yo empecé a usar los medios que ella realmente estaba usando. Y bueno, nada, todo el mundo del colegio sabía que yo le mandaba la
Entonces pasé de la marca a la casa. Y luego me di cuenta que en mi organización, gran parte de la fuerza laboral de los colaboradores eran clientes. Lo que pasa es que yo no me quedaba, porque no me reportaba. Obviamente a mí directamente en la compañía me reportaban 3 personas. Cada vez quiero que me reporten menos, algunos me reportaban 24, era una locura, pero ahora son como 3. Y resulta que no tenía contacto con los mineros directamente. Más allá, solamente las charlas, cierto tipo de actividad, pero no desde el punto de vista funcional. Entonces, cuando empecé a darme cuenta que la compañía se me estaba llenando de milenios y todo el mundo se estaba dando golpes de cabeza con los milenios, fue cuando empecé a darme cuenta de que, wow, este es un tema que no afecta solamente a las marcas, en el intento por comunicarse con su audiencia, no solamente me está afectando a mí en casa, sino que también me está afectando a la organización. Y me pasaban cosas muy extrañas, como por ejemplo ofrecerle opciones y paquetes laborales a colaboradores, sobre todo empresas muy pequeñas que yo he creado, que algunas están en Panamá, en República Dominicana, y la persona me decía, cuando yo le hacía la super oferta, que para mí era así como el trabajo soñado, así con todos los beneficios que te puedes imaginar, y entonces la persona me decía, oye, gracias, vamos a hacer una cosa, yo me voy a quedar unas 2 o 3 semanas en mi casa pensando, yo te aviso, yo me comunico contigo. Entonces era así como, ya, ¿qué está pasando? Eso era lo que le decían a uno los empleadores antes, y no a la persona, ¿no? El colaborador así como, déjame pensar, yo te aviso, te vamos a llamar. Entonces ahí fue cuando dije, algo está pasando. Entonces, yo al final, la manera como lo veo, digo que el tema del estudio de los millennials es importante porque en el fondo lo que esto trata de cómo ver, o sea, cómo una parte importante de la población está viendo el mundo. Hice un evento que se llamaba Millennials desde otra perspectiva, precisamente por respuesta a esta experiencia que tuve, y una presentación era marketing y la otra era recursos humanos. Y después que yo presento mi parte, me siento, y mi socio está presentando la parte organizacional, y tengo un gerente de marketing, tiene una cadena de farmacias muy importante en Venezuela, y cuando mi socio está hablando de los millennials y de cómo ven el mundo y una cantidad de cosas, yo le voy a comentar algunas de esas, el gerente de mercadeo de esta cadena, de marketing, ya que nos están viendo en otros países, me dice, mira, pero eso que están haciendo los millennials es como debería ser, eso es bueno. Me dice él así como, ¿sabes? Yo le digo, sí, eso es bueno. Entonces, me acordé mucho del libro ese de Museo del Viaje al Optimismo, como es una buena manera de verlo. Y ya van a ver, entonces voy a empezar por ahí. Lo primero es, bueno, esto es así como para salir de eso, porque Gustavo hizo ahorita una introducción y fue muy buena, porque él dice, bueno, cualquier millennial, y es verdad, porque cuando yo estoy haciendo esta presentación, siempre hay personas, sobre todo generación X, que es a la que yo pertenezco, que dicen, pero yo me siento millennial. Entonces el tema del millennial es un tema que tiene mucho que ver, no es solamente un tema demográfico, que obviamente es una definición demográfica, pero también una definición psicográfica. Tiene que ver mucho con una manera de ver el mundo, con un estilo de vida, etcétera, etcétera. Obviamente aquí nos vamos a referir a un grupo poblacional, porque hablar de una generación, esto viene de cuando se empiezan a hablar de los baby boomers. Probablemente ustedes ya ese término no les suene mucho, pero por ejemplo yo, que estudié en los años 80, cuando yo estudié con los libros de la mujer, todos los libros famosos de economía, yo estudié economía y todos los libros importantes de economía eran escritos en los Estados Unidos, principalmente en las escuelas donde estudiábamos nosotros, y eran escritos por escritores que obviamente el gran análisis era el impacto que había tenido o que había tenido el baby boom en la economía de la guerra y toda esta explosión demográfica que vino a raíz después de la Segunda Guerra Mundial. Y marketing es lo mismo. Ustedes cuando leían, yo ustedes no deben leer esos libros, cuando leíamos en mi generación los libros de marketing, que además uno con un librito de marketing uno sacaba ya todo lo que necesitaba. Cuando voy a una conferencia de marketing me dicen, ¿me puedes recomendar un libro? Y yo le digo, oye, hay muchas cosas que leer y no hay un solo libro que tenga todo. Y resulta que estos libros, Kotler, etcétera, hablaban de la economía de la posguerra, también del marketing de la posguerra. Y todos los ejemplos eran de consumo masivo. Entonces, ¿por qué? Porque acá eran las empresas que hacen investigación de mercado, contrataban consultores, entonces estaban hablando de Coca-Cola, Colgate, esos eran los ejemplos que había. Pero no había muchos ejemplos de otros sectores. La mayoría era consumo masivo. Entonces también nos estábamos formando ahí. Entonces, ¿quiénes son los millennials? Los millennials son un grupo poblacional
Esto van a ver que si leen sobre el tema, hay distintas clasificaciones. Se van a encontrar autores que hablan del año 82 hasta el 2000, hay otros autores que hablan del 85 al 2003, varía, o sea que no hay una sola definición exacta, pero más o menos anda por ahí entre el año 85 y el 2000, porque también es una cosa matemática. A veces yo explico de que gente me dice, oye, no soy millennial, porque yo nací en el año 84. O sea, no es tampoco una cosa así tan exacta como que si naciste en el 84 no eres millennial o si naciste en X año, por lo mismo que se gusta. La generación anterior, que fue la generación X, por eso los millennials fue un nombre que se les puso porque obviamente fue la generación que coincidió con el fin de siglo, pero realmente también se le llama generación Y, porque es una manera de denominarla para la continuación. Y van a escuchar ahora también que se habla de la generación Z, que es la que le sigue, que ese otro mundo. Después les voy a hacer un pequeño comentario al final también, que algo he aprendido sobre el tema, pero todavía estoy un poquito más en pañales con ese tema y un poquito confundido todavía. Entonces, pero todavía tengo los añitos para ponerme al día. Entonces, bueno, esto eran los libros que yo les hablaba, hablando del Entonces, esta es la generación de los millennials. Siempre cuando yo hago un análisis de mercado o de un tema de este tipo, me gusta hacer un análisis del contexto. Cuando ustedes vayan, sé que muchos son emprendedores o están estudiando, cuando vayan a hacer un análisis siempre es bueno ver el contexto. Porque el contexto determina mucho la manera como nos comportamos. Si van a hacer un estudio de mercado, ¿cuál es el contexto? No es lo mismo Venezuela ahorita que lo que era Venezuela en el año 2000 o lo que era la Venezuela de los años 80 o de los años 60. Entonces, el contexto de los millennials, ¿cuál es? Esta generación ahorita es una generación que está expuesta de manera muy agresiva a la información. Antes había una gran asimetría entre los compradores y los vendedores. El poder lo tiene el vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor, el fabricante o el comerciante, tiene el conocimiento de la estructura de costos. Sabe cuánto le costó el producto, la materia prima, etc. Conocía mucha información. En cambio, el comprador iba al punto de venta, compraba y ni siquiera en muchos mercados sabía si ese producto estaba disponible en otros sitios a qué precio. Eso cambió con Internet. Y con tres etapas, tres hitos. El primero, la creación de Internet o la masificación en el año 96, a hablar así. Luego, en el año 2004, los medios sociales, porque ya la información no solamente es que la buscábamos en Internet, sino que podíamos preguntarle a la gente a través de los medios sociales. Y tercero, la movilidad. Es muy importante porque la movilidad hace que tengamos el acceso a la información en el punto de venta, que para algunas categorías es muy relevante. A los que les interesa este tema, les recomiendo un libro que se llama El Momento Cero de la Verdad. Lo pueden descargar de Amazon, es gratis. Zero Moment of Truth, está en inglés. Y es espectacular el libro porque habla de, claro, está escrito por gente de Google y el momento de la verdad, el cero de la verdad para Google, es cuando la persona estaba en su casa con la computadora buscando. Pero ahora el momento móvil de la verdad es en el punto de venta. O sea, no tienes que buscar previamente. Para algunas categorías sí, pero para muchas de retail lo hacen en el propio punto de venta. De hecho, ese concepto viene de un concepto procteriano, de un artículo también que se llamaba el primer momento de la verdad. El primer momento de la verdad era el momento donde tú estás en el anaquel. Para Procter, ese es el momento de la verdad. El segundo momento de la verdad es cuando te llevas el producto. Entonces, este contexto es importantísimo. El consumidor tiene acceso a información como nunca. Entonces, hay un balance de poder aquí importante. Bueno, crisis del entorno. Vivimos en un mundo de crisis, de que va y viene. Bueno, los venezolanos esto no hay que explicarlo mucho. Siempre es más rápido entenderlo. El tema de la globalización. En donde ya el mundo es global. Por ejemplo, cuando yo era niño, uno se imaginaba la otra parte del mundo y podía ver un documental, una película. Hoy día puedes ver un evento en tiempo real, un streaming en China, en Rusia. Entonces, todos los niños hoy día, los jóvenes como ustedes, están expuestos a un mundo, como decía el libro de Friedman, que es otro libro que les recomiendo si quieren conocer de la historia de la tecnología, que se llama El Mundo es Plano. En español está, se llama La Tierra es Plana. Un libro espectacular que habla de 10 fuerzas que hacen que el mundo sea plano. ¿Qué significa plano para Friedman? Bueno, que estamos globalizados, estamos conectados. Hay algunas fuerzas que él habla allí que tienen que ver con muchos de los negocios que se hacen aquí en la Academia de Guairo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía 3.0, el hecho de que compradores y vendedores se pongan de acuerdo en modelos como por ejemplo Uber, eso es economía 3.0.
juicio de, o sea, un concepto muy de Friedman en ese libro. ¿Okay? Entonces, recomiendo que lo lean porque tiene muchos conceptos de modelos de negocio que tienen que ver con esto. Bueno, la inmediatez y la amplitud social, porque antes cuando a ti te iba mal en un punto de venta, tú lo podías comentar con tus amigos. Podías poner en Twitter y lo puede leer mucha gente. O sea, hay una amplitud social que tenemos y eso tiene un impacto de la manera como nos comportamos. Ese es el contexto de estos consumidores o de estas personas. ¿Por qué es importante para, en este caso, para el marketing, para los marcas? Bueno, porque es un tema clave. Ahorita hay 4 temas claves en el marketing actual. Que por cierto les voy a recomendar cada cosa que yo digo aquí. Prácticamente hay un artículo que yo escribí sobre el tema, que es estudiante. Lo pueden leer la mayoría de estas cosas en mi página de internet que se llama carlosjiménez.info. Y allí hay un artículo que yo escribí que habla de 4 temas de marketing actual, 4 temas claves. Uno de esos temas claves es el de los millennials. ¿Por qué? Porque las empresas que están haciendo mercadeo, marketing, necesitamos entender esto. Porque es un tema de cómo estos consumidores están en el mundo. Los otros 3 temas, se los digo rapidito, son la automatización del marketing, todo el tema de Big Data y cómo se aplica al marketing. De hecho, ayer en el evento de tendencias hablamos de eso. El otro tema tiene que ver con el uso de los medios digitales como medios para hacer marketing también. Y el otro tema tiene que ver con una terminología que se usa mucho, que es el CXM, que es pasar del CRM al CXM. CRM, que era el manejo de las relaciones con el cliente, a el manejo de las experiencias con el cliente, que es la importancia que tiene la creación de experiencias para los clientes o los consumidores. Esos son los 4 temas. Uno es por eso es importante. Ahora, hay 2 cosas bien importantes que son: la primera, que es el grupo poblacional más grande. ¿Por qué hablamos de los millennials? Porque son la mayoría de la población en Venezuela y en Latinoamérica. 30% de la población son millennials. Entonces ya eso dice, oye, si vamos a hacer un negocio, ese es un segmento de mercado importante. Esto que acaba de decir está mal dicho. Después se lo voy a aclarar porque le dije, ¿es un segmento de mercado? No, es una generación, porque después vamos a ver que una de las grandes recomendaciones que yo les voy a dar es que está chévere que tengamos a los millennials como un grupo muy grande, 30% de la población, pero que sepamos que a los millennials hay que segmentar, porque son muy distintos. Ya vieron entre el año 85 y 2000, puede haber una persona como mi hija que va a cumplir 16 años, pero tiene una mujer que tiene 20 años o 28 años y tiene hijos, porque está casada. O sea, hay unas diferencias abismales. Eso es importante. Entonces, la primera razón es esa, y la segunda es esta. En 1 o 2 años representará el mayor segmento de gasto en la economía de muchos países. Probablemente en Venezuela va a tardar un poquito más, 3, 4 años, dependiendo de muchas cosas, pero vamos a estar hablando que en muy corto plazo, en algunas categorías ya es el mercado principal. Por ejemplo, si vamos a hablar de snacks, en snacks ese es el mercado, pero si estamos hablando de bancos, todavía vamos a esperar un par de años para que ya 2 o 3 años la mayoría de los clientes bancarios sean clientes. Entonces, por eso es bueno entender esto, porque todavía hay oportunidades. Pero lo otro importante, más allá de que sea mucho, más allá de que van a hacer la mayoría del gasto, lo más importante que hace que tengamos que estudiarlo es porque ya el librito de Kotler no nos sirve. Eso también requiere una exageración, porque hay unos conceptos que son muy importantes que todavía están viendo: posicionamiento, segmentación, etcétera, etcétera. Entonces, proposición de valor, están todos en ese libro. Pero sí, la parte de cómo hacemos marketing, sobre todo lo que tiene que ver con los medios, de cómo las personas consumen los medios, es radicalmente diferente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto. Entonces, esto es importante que sepamos entonces que estos millennials, como son tan distintos, hay que entender entonces cómo se comportan. Fíjense qué interesante. Esto es una cifra para los Estados Unidos. Y ahí lo que estamos haciendo es comparando cómo es la inversión publicitaria en el segmento de millennials en los Estados Unidos en comparación a las otras generaciones sumadas. O sea, sumaron la inversión publicitaria de los baby boomers, o dirigida a baby boomers, dirigida a la generación X, a los veteranos que ya es un poquito más pequeños, y ese grupo lo compararon contra la inversión de los millennials. Y miren cómo, por ejemplo, la publicidad display, que son los banners, los avisos que salen en Facebook, en millennials es 4 veces más que lo que se invierte en todas las otras generaciones sumadas. Esto es publicidad digital. Todo esto que está aquí es publicidad digital, principalmente. Entonces ahí lo que estamos haciendo es, obviamente, las empresas que están dirigiéndose a los millennials están invirtiendo mucho en los medios digitales.
pero están invirtiendo en medios sociales, en publicidad de play, pero están invirtiendo mucho más en móviles y en video. Esto es interesante que lo sepamos porque si ustedes me dicen a mí cuáles son las dos tendencias más importantes que hay en los medios digitales hoy día, son la movilidad y todo lo que tiene que ver con los videos. El streaming, de hecho, fue lo que más creció en Latinoamérica del año pasado para él, un crecimiento en cuanto a adopción, porcentaje de usuarios que hicieron o consumieron algún tipo de video de streaming, tuvo un crecimiento superior al 40%. O sea, fue el uso que más creció. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos observando, es que, bueno, la respuesta de la empresa a esa dinámica es esta. Bueno, vamos a invertir en publicidad que se base en móviles, que se base en video. Eso es importante saberlo. ¿Qué se sabe de los millennials? Bueno, hay muchos estudios hechos por muchas consultoras, papers, gente hablando, libros. De todo ese que yo estudié, saqué 7 mensajes que considero que son como los más relevantes. Que es así como, ¿saben? Les voy a hablar de millennials 7 pasos para que se lleven una idea importante de este grupo. Entonces, ¿cuáles son los 7 temas? Número 1 es la amplitud de intereses. Esta generación está expuesta a una multiplicidad de intereses. De hecho, lo que yo presenté ayer en el evento de tendencias digitales, que era una segmentación de los medios sociales, uno de los hallazgos fue: no podemos segmentar por intereses, por lo que la gente quiere hacer en los medios sociales, como tradicionalmente se hacía. ¿Cómo era la segmentación tradicional? Un pie en donde las personas, es como que tú picas la torta y la persona que pertenece al grupo A no pertenece al B. Entonces son segmentos excluyentes. Eso no lo pudimos hacer ahorita. ¿Por qué? Porque son tantos los intereses y son múltiples que la persona puede pertenecer a distintos segmentos en una misma persona. Entonces hicimos un ejercicio de sacar grupos como clusters y nos dio para Latinoamérica, basados en los usos de los medios sociales, nos dieron más de 16.000 segmentos o 16.000 grupos, lo cual no cumple con una de las características más importantes de cuando tú haces una segmentación, que es que tenga potencial de numérico, que hacer planes de negocio. O sea, aquí no vamos a hacer un plan de negocio para dirigirnos a 5 consumidores. Tiene que haber más aquí. De hecho, a mí me encanta ver el programa este de Shark Tank, y yo digo que siempre la pregunta que hacen estos señores, los tiburones, ¿cuál es? La pueden hacer de la manera que sea, pero siempre la pregunta, en el fondo, o una de las grandes preguntas que hacen es: ¿cuánta gente le vas a vender? ¿Cuál es tu mercado? Y lo preguntan de distinta manera. ¿Has pensado en distribuir en Walmart? Es una manera de preguntarle, o sea, tienes capacidad de mover muy grandes volúmenes, porque es ese tema. Entonces aquí, lo que no pudimos, ¿por qué? Porque los intereses son muy variados. Entonces esto es muy importante porque esto tiene una connotación que tiene que ver con el spam de atención, que ha bajado drásticamente. Es muy corta la atención. Entonces, si yo soy de marketing, es como que, o sea, cuando ustedes han escuchado este tema que dicen el speech que le da al CEO en el ascensor, que es una expresión que dicen en inglés, no me recuerdo cómo es ¿ah? ¿Cómo? Exacto. Entonces, el speech. Oye, tienes ahí, te conseguiste al CEO, a Gustavo, y estás en la planta baja y quieres hablar con él, el tiempo que me tardé subiendo los 6 pisos, ¿qué le diría a Gustavo? Entonces, esto, ya los 6 pisos es una eternidad. O sea, 8 segundos. Entonces, nosotros tenemos que ver que este consumidor tiene muy poca atención. Es un gran reto comunicacional. Su atención es reducida. Y esto tiene una implicación, por ejemplo, a nivel de publicidad, a nivel de comunicación. Es la mayor implicación porque me estoy comunicando con una audiencia que tiene muy poca atención. Entonces, es muy retador. No puedo dar mensajes muy sofisticados. Tiene que ser mensajes que vayan muy directos, que sean muy yo todos los días veo malos ejemplos de eso. Y les invito a que cuando se vayan hoy, o cuando estén en la calle, vean televisión, vean vallas, observen los comerciales, la televisión, vean las vallas, y van a empezar a darse cuenta. No sé si les ha pasado cuando uno va manejando en la autopista, que ven los carteles estos que ponen de las obras de teatro. Y entonces es imposible leerlo. Tienen demasiados perritos, logotipos de todo el mundo y datos, información. Eso está hecho como para que te entreguen un volante y tú a lo mejor lo lees así con calma. Pero si vas en una autopista, unos afichitos que pegan, entonces es como, ahí, bueno,
¿Ah? Muy poco lo que se ve. Entonces hay ese tipo de es el ejercicio, voy rápido en el vehículo, tengo muy poca atención. Entonces esta generación tiene muchos intereses. Número dos, es una generación que toma las decisiones concienzudamente, apoyándose en sus redes. Esto es importante porque los millennials han sido como poco entendidos o mal interpretados. ¿Por qué? Fíjense que unos nombres que le dan a los millennials es la generación Y, porque va muy asociado al tema de la selfie. Entonces, yo soy el centro del mundo, soy el centro del universo. Entonces, es asociado muchas veces o interpretado como que es una generación superflua, como que es una generación que no es una generación que es analítica o es racional. Y es todo lo contrario, es una generación que es muy racional, pero sí, definitivamente, igual que otras generaciones, pero mucho más, se guía mucho por lo que digan por sus redes. Fíjense que aquí pusimos baby boomers, generación X, generación Y. Y los comentarios de los amigos influyen en la probabilidad de compra mucho más en los millennials que en otras generaciones. Eso también es importante porque ahí sale otro tema de marketing para los que están metidos en esto y les gusta, que tiene que ver con el word of mouth. Entonces, ¿cómo yo puedo aprovecharme para esta generación generando iniciativas de marketing que generen viralidad? ¿Por qué? Porque el boca a boca es importante. Disculpen un momentito para que no vayan a perder la atención, denme 8 segundos para tomar agua. Esto lo aprendí yo también con mi hija, yo todo esto lo aprendí y lo validé con mi hija, que es millennial, ¿verdad? Cuando yo la ayudaba por revisar las cosas de su estudio, se distraía muy rápido. Yo me desesperaba porque yo soy como que me enfoco mucho y entonces ella se me distraía. Con este punto fue muy divertido porque yo le digo, me voy al baño y veo que tiene la luz prendida del cuarto a las 2 de la mañana, un día de la semana. Y yo le digo, mira, a dormir. Eso hace daño, me parece tan tarde, mañana en clase. No, papá, eso no hace daño. Yo leí un paper de Harvard Medical School que dice que no hace daño acostarse tarde, entonces, porque lo googleé. Entonces, ese consumidor que siempre tiene las de ganar, que va a investigar el momento cero de la verdad, el que dice Google, que ya no es el momento cero de la verdad, mucho menos para el millennial. Para el millennial es el momento móvil de la verdad. El millennial está en el celular. Entonces es un consumidor que no puedes meterle cuenta. Y después va a ver al final que es una de las cosas que yo hablo ahí. Luego los dispositivos es un consumidor o una persona que está muy expuesta. Hay gente que también confunde y dice, cuando me dicen, ¿de qué era tu presentación? De los millennials. Voy a Academia White a hablar de los millennials. Esos son los muchachos ahora que usan los medios electrónicos, que están muy conectados. No. O sea, porque la generación X, gracias, está conectada igual que los millennials desde el punto de vista de la computadora, del internet. O sea, la penetración de internet no es superior en los millennials versus la generación X. La diferencia está en cómo usan los medios digitales. Eso también con mi hija, cuando empezó a usar Snapchat, yo juraba que me la estaba comiendo porque yo estaba usando Snapchat, que es un medio social, ya tiene como un 14% de penetración en Venezuela y en Latinoamérica. Resulta que, según el estudio que acabo de presentar ayer de tendencias digitales, fue la red que más subió, que son más del 300% de un año para acá. Y muy millennial, ¿verdad? Y mi hija se comunicaba conmigo por allí y yo dije, yo soy el papá cool, voy a usar Snapchat, pero entonces yo lo que hacía era chatear con ella en Snapchat. O sea, eso es usar los medios sociales, que es muy usado por los millennials, pero a la antigua. O sea, yo lo que hacía era mandarle mensajes, le escribía, yo me mandaba la foto, me mandaba el video y yo le escribía. Hasta que tuve que recurrir a las orejitas de perro y todos estos recursos. Entonces ahí sí ya me convertí en el papá cool del colegio porque ya estaba utilizando ese medio como lo usan los millennials. Entonces ahí ya empecé a entender, ¿verdad? Entonces ellos son mucho más móviles. No es un tema de conectividad, es un tema de cómo utilizan la movilidad y en los medios específicamente. Entonces esto es muy importante. Y por eso su exposición mediática es muy grande, es muy alta. Entonces, yo estoy conectado a internet tanto o más que mi hija, que es millennial, pero yo no voy a poder ver House of Cards o ninguna de estas series en mi celular. O sea, yo voy a verlo en la televisión, uso el Apple TV y lo veo, o lo conecto a la computadora, Amazon Prime, lo que sea, pero lo veo en una pantalla grande.
Mi hija está en su cuarto y lo ve en la pantalla del celular y ha visto, me dice orgullosamente, yo no sé cuántas temporadas, por ejemplo, de no me acuerdo cuál serie, ya se me olvidó. Okay. Entonces, esa es la diferencia. Cómo estoy usando los dispositivos y los medios. Lealtad, esta es otra cosa también que ha generado mucha confusión. ¿Por qué? Porque la racionalidad es opuesta a la lealtad. Entonces, eso nos enseñaron a nosotros. El primero que nos echó esa broma fue Shakespeare, porque ese tema del amor es ciego, ¿verdad? El pobre Romeo se creyó el cuento y se terminó matando, ¿verdad? Por el tema del amor. Entonces, el amor es ciego. Entonces, eso significa que la lealtad no es racional. Entonces, asociamos el amor con cosas irracionales. Entonces, aquí el millennial, si es racional o toma sus decisiones concienzudamente, muchas personas consideran o piensan que el millennial no es leal. No hay lealtad de marca, porque es racional. No, sí hay lealtad de marca. Lo que pasa es que no es una lealtad de marca incondicional. La generación anterior a la que yo pertenecí, fuimos una generación naída. Nosotros amábamos las marcas, aunque las marcas no necesariamente nos recluyeran, aunque las marcas no nos respetaran, porque muchas marcas nos vendían cuentos chinos en la publicidad. Las marcas estaban acostumbradas, muchas marcas, no todas, o algunas marcas, estaban acostumbradas a hablarnos como si fuéramos unos idiotas y nos decían mentiras. Y nosotros igual las amábamos y éramos fanáticos de muchas de estas marcas. Hoy día no es así. Hay una lealtad, pero esa lealtad no es incondicional. Esa lealtad está sujeta a, ¿qué? A la calidad, al buen servicio, y esto es muy importante, a la responsabilidad. Yo lo dije en un evento de Chan el año pasado, que era un evento de la Alianza Social o de Perspectiva Social, y estaba hablando de responsabilidad social, y yo decía que en unos años la sostenibilidad no era una excusa. Ahorita tener un programa de responsabilidad social en muchos países es cool, es deseable, es bueno. En Venezuela a veces es de supervivencia para que no te quiten la compañía, o sea, porque muchas veces se han blindado con eso. Pero más allá de eso, en unos años la sostenibilidad es un sine qua non. ¿Sabes por qué? Porque estos consumidores del futuro, que ya están a la vuelta de la esquina, no van a comprar, si van a tener dos productos que son iguales, van a comprar el producto que sea de una empresa responsable, que sea una empresa sostenible, que sea una empresa que apoya a su comunidad. Entonces, acuérdense de una frase que estaba muy de moda en los 80, pero era mentira. Era cuando te iban a engañar, te decían, no, relación ganar-ganar, ¿verdad? Muy usada por muchos vendedores. Entonces, hoy día las relaciones tienen que ser ganar-ganar. No puede, una empresa no es sostenible si no ganan sus colaboradores y la empresa. Una empresa no es sostenible si no gana la comunidad y la empresa. Una empresa no es sostenible si no ganan sus clientes y la empresa. Tiene que haber una relación realmente ganar-ganar, si no, no es sostenible. Entonces, esto es importante entender. Entonces, son exigentes, no incondicionales. La quinta, valora las experiencias con las marcas. Se acuerdan que era uno de los cuatro temas claves del mercadeo actual. 78% preferiría gastar su dinero en una experiencia que con un producto. Hoy día lo que está pasando en los mercados desarrollados es que la gente más joven no está comprando casa, no está comprando carro, o sea, no es el sueño. En la generación anterior nosotros nos criamos soñando primero con graduarnos en la universidad, conseguir un trabajo, conseguir una pareja, comprar la casa, tener los hijos, o sea, era como una escalerita, ¿verdad? En el orden que cada quien, había uno que se adelantaban y tenían los muchachos antes de la casa, pero más o menos era una escalerita. Hoy día, y el fin era a donde queríamos llegar. Hoy día, esta generación valora mucho más la experiencia, el camino, que es lo que es llegar a tenerla. Entonces, muchos bienes simplemente no son tan apetecibles como antes. Esto es muy importante. Entonces, las marcas se están partiendo la cabeza ahorita, y se hizo una encuesta el año pasado en los Estados Unidos, más de 400 directores de marketing, y se les preguntó tal cual, ¿qué les está quitando el sueño? Sí, de la... Eso también lo escribí yo en un artículo que se llama ¿Qué le quita el sueño a los gerentes de marketing? Y pueden leerlo ahí, 38% de los CMOs que entrevistaron dijeron lo que le quita el sueño ahorita no es lo que siempre nos ha quitado el sueño, que es el famoso ROI, el retorno sobre la inversión publicitaria o la inversión de marketing. Eso está en segundo lugar con 27%. El primero tenía 38%, era lo que me quita el sueño es cómo creo experiencias por los consumidores o los clientes, porque eso es lo que está valorando, importante. Luego la participación, sexta,
Este es un concepto, no sé si lo habían escuchado, co-creación, que está de moda ahorita, pero es un concepto que lo acuñó un autor que se llama Prahalad, que ya falleció, por cierto, es un libro maravilloso. Hay un libro de él que es el más famoso que se llama La riqueza en la base de la pirámide. Él escribió en uno de sus libros anteriores, escribió este concepto de la co-creación, en donde la persona es una especie de consumidores, pero no como los que hay aquí, que se habla de consumidores. Es donde el consumidor está participando de esa experiencia y termina co-creando con la marca. Entonces esto, el consumidor millennial quiere participar y valora las marcas que lo incluyen. Por eso esto tiene unas connotaciones a nivel de marketing muy importantes, a nivel de activaciones, a nivel de promociones. Fíjense que hemos ido viendo algunas en publicidad, otras aquí también en productos, porque se acuerdan de las famosas 4P de mercadeo. O sea, algunas tienen más impacto en producto, otras tienen más impacto en promoción, etcétera, etcétera. Promoción, publicidad, comunicación. Y la última, de las 7, es que los millennials se inclinan en muchas categorías por productos personalizados. Esto es un movimiento también muy importante que tiene que ver con la personalización. Cada vez más los consumidores queremos la personalización. Esto es una tendencia contraria a la que vivimos en la generación anterior, donde lo que estaba en boga era la producción en masa. Y entonces la idea era que no llegaba a ser como Ford, que te decía el carro que quieras, del color que quieras, mientras que sea negro, pero sí se valoraba mucho la producción en masa. Entonces, lo que llamaban a nivel de comunicación el broadcasting. En Venezuela, bueno, en español podemos decir que es la radiodifusión, o sea, era llegar a grandes audiencias. Aquí estamos hablando de personalización. Yo le estoy llegando, y que no significa solamente tener el producto, puede ser a nivel comunicacional. Por ejemplo, Amazon es un buen ejemplo, que es uno de los ejemplos exitosos de cómo tú personalizas recomendaciones y llegas a la persona de acuerdo a su historial. Eso lo podemos hacer también hoy día gracias al Big Data. Y se está dando a nivel de la publicidad con las compras programáticas, que también se basan en Big Data para poder llevar el anuncio lo más personalizado posible, ¿verdad? Que nos pasa hoy día retargeting y todos estos conceptos de publicidad digital. Entonces, esta personalización, bueno, puede llegar a estos temas de comunicación, pero puede llegar al extremo. Por ejemplo, con impresión 3D. Entonces, llegaste a la tienda y le doy imprimir el producto a la medida personalizadamente para ti, porque lo puedo imprimir y no requiero economía de escala porque estoy tomando esas economías de escala. Esas son las cosas que vamos a empezar a ver. Ok, les voy a comentar algunos datitos latinoamericanos sacados de nuestro estudio, simplemente para que se lleguen como algunos datos, mensajes interesantes. Esto es importante, los medios sociales, cuando salió el internet, cuando yo empecé a usar internet, era asociada al conocimiento, a la parte científica, académica. Y la computadora, cuando un padre llevaba su computadora a la casa para sus hijos, lo que quería era que sus hijos estudiaran, era asociado al estudio, al conocimiento. Hoy día, esa computadora se fue moviendo y se metió en el living room, y se metió con el televisor, se metió con la consola, entonces ahora se convirtió en un medio de entretenimiento. Entonces, por eso vemos cómo los medios digitales, 73% de los millennials ven videos en internet, 60% escucha música en streaming y 33% ve series o ve televisión en streaming. Por eso les hablaba que el streaming era lo que más había crecido y muy empujado por esta demanda, sobre todo de este grupo de millennials. El mundo a la palma de la mano, fíjense que ya en Latinoamérica el 86% prefiere el smartphone para conectarse a internet, en comparación al 77% de la generación anterior, 10 puntos o 9 puntos porcentualmente en la generación anterior. Y las plataformas sociales, que bueno, esto también lo aprendí, ya no con mi hija, sino con mi hijo. Él es una generación Z, pero en una oportunidad me dice, cuando estaba mucho más pequeño, mira papá, vamos a hacer avioncitos de papel, ¿tú sabes? Hacer avioncitos de papel. Y yo, no, claro, yo hice los avioncitos buenísimos. Entonces hago el avioncito de papel. El avioncito de papel que me sabía, era el único, era el clásico todo la cuestión que sale poético, ¿verdad? Nada, hago mi avioncito de papel, lo lanzo y el avioncito sale, pero perfecto. ¡Wow! Mi hijo se emociona. Y tú sí sabes, aunque ahora es otro distinto. Entonces yo, como no le digo que no, dale, ahora me invento otro con unas alas diferentes. Lanzo la broma y el poético se estrella. Ya no fui capaz de hacer otro. Entonces yo así como inventando, ya así como empezando a sudar, ¿no? Quedando mal con él y él me dice, bueno papá, ya vamos aquí. Y mete, eso era como a los 5 años. Y mete en YouTube
paper planes. Y sale un tutorial de cómo hacer aviones de papel, ¿no? Entonces, eso lo aprendí allí. Y bueno, esto es muy fuerte para los millennials de YouTube, para aprender, por ejemplo, los tutoriales es muy importante. Tiene un componente, aunque es muy masivo, tiene un ligero componente más masculino que femenino. Los valores se inclinan más por YouTube, que las hembras que están divirtiéndose mucho más en Instagram y en Snapchat. Este dato era el 7% de Latinoamérica, subió al 15%. En Venezuela el 7%, subió al 15%, en Latinoamérica el 3%, y ya creció como al 15% también. Todos estos son datos que los tenían antes de la presentación de ayer porque han cambiado, han subido. Sobre todo Instagram, Snapchat son los que más han crecido, porque ya los que tienen mayor penetración no crecen mucho. Y la parte transaccional, ¿se acuerdan que yo les dije? Estos grupos se va a convertir en 2 años en el mayor poder de compra. Entonces ya hay un poder de transacciones, pero compras 45%, pero todavía es menos que la población total, porque transaccionalmente todavía hay grupos que no están haciendo transacciones. Ok, esto era como para comentarles algunos datos. Esto es lo que más me divierte y con eso voy a cerrar con unos análisis aquí, que quiero que se lo lleven para su negocio y para su estudio. ¿Cómo nos conectamos con los millennials? Yo lo veo a 3 niveles, como cualquier relación, porque se trata de conectarnos, de interactuar, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer cuando nosotros nos queremos relacionar con alguien es esto que dice aquí. Vamos a hablar claro. Entonces, es como Gustavo me llama, me saluda, yo me conecto con él. Entonces, yo no le puedo decir mi tía Gustavo, porque si yo le digo mi tía Gustavo, y yo le digo, oye Gustavo, no voy a poder dar la charla que Academia en Guaya, porque tengo una reunión con un cliente muy importante y después Gustavo me ve rotando en el parque de gente. En la tarde, quedo mal con Gustavo. Entonces, lo primero en cualquier relación es comunicación, es como hablar claro. ¿Y por qué yo lo digo con tanto énfasis? Por lo que dije hace unos minutos, que muchas marcas antes no hablaban claro con su audiencia. Había una desinformación de parte de la demanda o del consumidor y la marca se aprovechaba. Entonces, aquí hay 3 mensajes importantes. ¿Cómo hablo claro? Lo primero es conociendo a la persona. Fíjense que ahorita nosotros estábamos hablando aquí antes de empezar y Gustavo sabe que a mí me gusta correr porque él también hace ejercicio. Y él me pregunta, oye, ¿has seguido corriendo? ¿Sigues corriendo? Porque él me conoce. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para comunicarnos con las audiencias de millennials es conociendo, saber qué les gusta, saber qué es lo que hacen. Yo le pongo aquí 3 topics porque es entender un poco de lo que hablan, es una manera de decirlo. Oye, yo quiero saber de qué están hablando los millennials, qué les preocupa, qué les gusta, cuáles son sus intereses. Entonces, ¿cómo lo hago? 3 ideas: investigaciones de mercado, preguntas, estudios de mercado. Número 2, monitoreo en redes sociales, que aquí han salido varios cracks de medios sociales, ¿no? De monitoreo. Bueno, vamos a monitorear de qué están hablando estas personas. Y tercero, preguntando. Así como yo he hecho con mi hija, para poder entenderla tan sencillo como eso a lo micro. O sea, ahí tenemos varias ideas de cómo hacerlo. Entonces, lo primero, conocerlos. Segundo, reconocerlos, que es diferente. Ya te conocí, pero te respeto y te reconozco. Es como el millennial dice, aquí estoy, tómame en cuenta. ¿Se acuerdan el interés de ellos por participar, porque los tomen en cuenta, la cooperación? Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocerlo, pero segundo, lo reconozco. Y es decirle, me importa, te tomo en cuenta tu opinión. Esto significa reconocerlo como individuo y no como transacciones. Es el cambio de mentalidad en donde el cliente no es una transacción, el cliente es una relación. Y hay conceptos hasta financieros del valor presente neto. El cliente no es lo que yo le vendí, el agua mineral que está allí. Es un flujo, es el valor presente neto de una relación de ese cliente que va a tomar agua toda la vida. Y donde yo traigo ese valor presente neto y ese cliente tiene un valor, ¿verdad? Entonces lo reconozco como un individuo, no como una transacción. Lo escucho y le respondo. Porque la marca se acostumbró a hablar con el megáfono. Entonces, no, yo lo escucho, pero tengo que responder, tengo que dar la cara. Y tercero, las interacciones personales son importantes. Había gente hace unos años, a lo mejor ustedes, muchos no sé si se acuerdan, pero cuando se usaban BlackBerry, había personas que decían como el BlackBerry es un instrumento del diablo, la gente con la tecnología se aleja, y mandaban unos emails horrorosos. Y yo decía, no, la tecnología acerca a la gente. La tecnología nos acerca porque la tecnología hace que el contacto humano valga más. El contacto humano, las cosas escasas, las cosas menos comunes son las que más valen. Entonces, si yo estoy acostumbrado a chatear con todo el mundo,
Entonces cuando veo a Gustavo, que no vengo mucho para acá, lo saludo con más efusividad que si estuviera chateando con él todos los días, porque el contacto humano tiene mayor valor. Entonces el cliente valora eso, que alguien se le acerque, lo salude, le responda, etcétera, etcétera. Entonces esto es muy importante, el reconocimiento. Y el último, reconociéndolo nosotros mismos. Porque también las empresas se acostumbraron a ser unos entes abstractos, unos entes perfectos donde no se equivocan. Que, como dicen, el show debe continuar. Si hay un error, lo tapamos. Nadie se va a enterar. Entonces, todo el mundo se va a enterar. O sea, antes podías taparlo el sol con un dedo, hoy ya no puedes. Entonces, ¿para qué vas a tapar el sol con un dedo? ¿Para qué vas a decir algo que la gente se va a saber que es mentira? Entonces, empieza a reconociéndote tú como organización que está formada por seres humanos. O sea, ahí me refiero a el sin filtro, ¿verdad? Somos nosotros sin filtro, nos equivocamos, bueno, qué pena, disculpen. Entonces, detrás de una marca hay un equipo humano. Si se comete un error, se reconoce. Y hay metas y sueños. El equipo humano está ayudando, el equipo humano tiene una meta, etcétera, etcétera. Somos gente. Ese es el primer nivel. Si nosotros no empezamos a hablar claro, no nos podemos comunicar claramente con una audiencia o con nuestros clientes, cualquier relación lleva una de perder. Entonces lo primero es eso, hablar claro, vamos a comunicarnos bien. Segundo nivel, oye, ya hablamos claro, todo el mundo va a hablar claro, ¿qué va a pasar? No nos vamos a diferenciar. O sea, si todo el mundo habla claro, no sé si a ustedes les ha pasado a proveedores que ustedes los tratan súper bien, vendedores que son buena gente, son sus amigos, pero no resuelven los problemas. Entonces uno se hace loco. Oye, uno le da cosita decirle que no, pero uno no le va a comprar el seguro de vida, o no le va a comprar el seguro del carro a un corredor, por más para que sea, si la oferta no es buena, ¿verdad? Entonces, este es el segundo nivel. Te reconozco, soy tu amigo, me gusta, pero si no eres útil, nadie te va a comprar, nadie te va a tomar en cuenta. Entonces, esto es importante. ¿Cómo soy útil? Lo primero, tengo que ser útil para la sociedad, ¿se acuerdan? Las relaciones ganar-ganar. Si no hay relaciones ganar-ganar, por la comunidad estamos acostumbrados a vernos como individuos separados del mundo. Como que yo soy yo, y yo llegué, hice cola, yo me voy caminando porque yo vivo al lado, no me importa los demás. O sea, hay que empezar a ver la empresa que está en un contexto. Y yo creo que los venezolanos lo ven fácil, ¿verdad? Si en la medida que todo empieza a fallar, entonces nosotros nos damos cuenta de que no podemos avanzar si todo está fallando. Quizás antes nos costaba más verlo. Entonces esto es muy importante. Tenemos que tener un propósito social. Segundo, vamos a ayudar al cliente en su viaje. Muchas compañías lo que hacen es entorpecer al cliente, hacerle la vida más difícil. ¿Quieres hacer esto? Ustedes no sienten cuando van, por ejemplo, a los bancos que van a pedir un favor, que uno va como en desventaja y uno va como, de verdad que uno da gracias porque oye, qué bueno, me fui 45 minutos, o mira, me trataron bien, cuando puede ser mucho mejor. Entonces uno, es como cuando uno le roba un celular y uno dice, ay, gracias a Dios no me hicieron daño. Y uno da gracias a Dios porque le robaron el celular y no le hicieron daño. Entonces eso no está bien, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo. Aquí es, vamos a ayudar al cliente porque esa es nuestra razón de ser. Esa es nuestra razón de ser. Hagamos la vida fácil. Entonces eso qué implica personalización de la oferta, lo que nos están pidiendo los clientes. En la medida que yo lo personalizo más dentro de mi categoría y de mis posibilidades, voy a ser más útil. Segundo, información relevante. Vamos a ofrecer información fácilmente. Tercero, facilitando la compra. Y lo último, muy importante, un servicio completo. Eso cambia de acuerdo al negocio, pero son algunas ideas de las cosas que tenemos que hacer para facilitar la vida. Y esto es muy importante. Tengo un nombre que yo inventé para poder explicarlo, pero yo digo, cerrando la brecha de la inutilidad de los contenidos. En una encuesta, 64% de los millennials dicen que ellos responden al contenido que es útil, valoran el contenido útil. Pero de los millennials, fíjense que dice 32% de los millennials encuentran apenas el 32, encuentran que las comunicaciones de las marcas son útiles. Hay una brecha gigante. O sea, es como, oye, yo quiero información útil, pero la mayoría de las marcas no va a estar dando. Yo siento que no va a estar dando. Y ahí es cuando uno lee, por ejemplo, cuentas de Twitter de empresas, por ejemplo, un banco, y uno ve contenido que no tiene nada que ver, que no agrega al negocio, que no es útil, no sirve para nada. Es un chiste, bueno, está bien, es un chiste, pero yo como cliente bancario me sirve el chiste de algo. O sea, eso tiene esas implicaciones. Entonces, segundo nivel, ¿verdad? Oye, ya entendí
empaticé, me pude comunicar y me convertí en una marca útil. Todas las marcas van a empatizar y todas las marcas van a ser útiles, porque si no, no van a sobrevivir si hubo un problema. Entonces ahí viene el tercer nivel, el más avanzado, ¿verdad? Que es cuando yo busco la diferenciación. Cuando yo busco diferenciarme, entonces ahí, ¿cómo me diferencio? ¿Cómo destaco en la multitud? Lo primero, bueno, tengo que resolver una cosa que se llama, más que conflicto, el dilema, audiencia-relevancia. Lo dije al principio, los millennials es un grupo gigante. Yo no puedo hablar a un grupo tan grande, sino que tengo que segmentar. Por ejemplo, para mí es mucho más fácil hablar con ustedes que irme a dar una presentación como la que hice ayer, que eran 500 personas, donde había estudiantes, gente de anunciantes, agencias, personas que trabajan en gremio. O sea, era menos relevante que un grupo más pequeño donde todos ustedes se parecen más de lo que se parecían los de ayer. O sea, aquí la clave es la segmentación. No hablo de millennials, sino que puedo segmentar, puedo segmentar de acuerdo a las variables que yo considere de acuerdo a mi negocio y las que sean realmente discriminadas. Lo otro, ¿cómo me diferencio de los demás? Creando experiencias. Hay una frase que es famosa que dice que tú te puedes olvidar de muchas cosas, pero nunca te vas a olvidar de cómo te hicieron sentir. Entonces, una marca que trabaja las experiencias va a llegar más o va a permanecer más en los consumidores. Y es una manera de diferenciarse. Y hay ejemplos espectaculares de esto de marcas que lo están haciendo muy bien. Es una encuesta acá que dice que el 95% de clientes con buenas experiencias comprarían nuevamente. Entonces, esto es importante saber. Y tercero, ¿cómo me diferencio de los demás? Bueno, convirtiéndome en un maestro digital. Eso también es un término que tiene que ver con un libro que se llama Digital, que tiene que ver con la transformación digital. Entonces, en la medida que yo me convierta en un maestro digital, aquí no tanto en el concepto de la organización digital con todo, sino simplemente en el uso, por lo menos, de los medios electrónicos. Entonces, va a tener más ventajas para comunicarme con este grupo de consumidores. Entonces, esto es importante, este cuadrito que está aquí. Porque este es el modelo, es el que yo explico en mi libro. Ahorita acabo de publicar un libro que se llama Clientes Globales y explico estos detalles donde digo, bueno, el centro de la estrategia digital debe estar en las propiedades, el sitio web y la aplicación. Después tienen un medio pagado y después tienen los medios ganados, que son los medios sociales. Lo que pasa es que todo se empezó a enredar porque eran los medios sociales, también son plataformas publicitarias, están de los dos lados. Entonces eso hay que entenderlo bien. Y de hecho lo que hicimos ayer tuvo mucho que ver con eso. Lo pueden leer, yo escribo continuamente sobre eso y entender la naturaleza del medio digital. Es otra manera de ganar ventaja por ahora. Por ahora, porque va a llegar un momento donde tampoco nos vamos a poder diferenciar con él. Y esto es muy importante, con esto cierro, y después si quieren preguntar, con mucho gusto, pero cierro porque cuando yo estaba presentando al principio sobre los millennials, siempre las personas me preguntaban, ¿y cómo son los Z? ¿Y qué pasa con los Z? ¿Quiénes son los Z? Los Z son más pequeños, ¿verdad? Ahorita los estudiamos menos porque son menos relevantes desde el punto de vista de poder de compra, pero para algunas marcas son sus clientes principales. Videojuegos, juguetes, ciertos alimentos. Sin embargo, obviamente todavía es un mercado menos relevante en comparación con los millennials. Sin embargo, de lo que yo he estudiado, yo digo, bueno, vamos a trabajar ahorita con los millennials porque los Z vienen con todo. Y yo lo he vivido en mi experiencia propia también conmigo. Ellos son mucho más responsables, son unos consumidores mucho más responsables desde el punto de vista social. Aquí lo que me refiero a que hagan las tareas. Porque hay gente que estaba hablando la otra vez y alguien me decía, no, pero esos muchachos no es nada responsable. Todos los días lo tengo que castigar para que hagan la tarea. No. Esto tiene que ver con su amplitud a las diferencias de género, de sociales, etcétera, etcétera. Porque es un niño que se está creando un mundo plano. O sea, cuando nosotros nos criamos, la generación anterior, el mundo no era plano. Entonces, cuando veíamos un chino, bueno, está bien, era el del supermercado, pero lo veíamos así como, wow, es distinto. Hoy día estamos acostumbrados a ver distintas personas, distintas cosas y no nos sorprendemos, ¿verdad? Estamos acostumbrados porque el mundo es plano. Entonces, este grupo es más responsable, son mucho más pragmáticos, más racionales en eso, pero son mucho más ácidos. Eso fue la única palabra que se me ocurrió para describirlo y que tiene que ver con el sarcasmo. Yo digo que en el futuro, este show de Letterman, este tipo de humoristas que son sarcásticos, no tienen mucho futuro porque la mayoría va a ser sarcástica. Entonces no va a tener gracia. En mi generación eso era muy divertido porque era el sarcasmo, el humor negro, eran pocas personas que lo sabían usar bien. Pero en el futuro, muchas de las personas van a manejar muy bien ese recurso. Y a mí me pasa, conmigo me pasa que no lo descifro. A veces no sé si se está burlando de mí
o se está divirtiendo o qué está pasando. Entonces todavía no los puedo ayudar mucho con esto porque todavía estoy tratando de entenderlo. Entonces bueno, eso es básicamente lo que les quería comentar. Aquí están algunos datos de contacto, tanto míos como de Tendencias Digitales. Tendencias Digitales como es la empresa en la que, una de las empresas donde yo trabajo, que es una empresa de investigación de mercados online, que hace un estudio de uso de internet. De hecho, ayer fue que presentamos que cumplía 11 años. Tenemos 11 años haciendo el estudio de uso de internet y algo así como 17 años haciendo estudios de mercado online. Y bueno, aquí están también mis datos personales. Yo escribo en varias revistas y en varios periódicos de Panamá. Todas las semanas publico los artículos en mi página web, que es carlosjimenez.info, y estoy allí en la orden porque cada una de las herramientas que están allí yo la profundizo y hablo de eso. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya ayudado en algo sobre el tema de los millennials, que hay que seguir estudiando porque es un tema que tiene mucha tela que cortar todavía, pero esto, como yo digo, es como un abrebocas para que empecemos a ver un poquito sobre ello. Muchas gracias. Así como el cliente tiene acceso a la información, tiene herramientas, el colaborador igual tiene información, entonces es más complejo. Definitivamente estamos en un mundo donde es más complejo, pero a la vez más simple, porque se trata de hablar claro. Se trata de hablar claro, obviamente estamos ahorita en un cambio de paradigma, porque las cosas que estimulaban a la generación anterior, no necesariamente estimular la palabra remunerar, cómo usan el recurso humano, recuperar, son variables que han cambiado. O sea, en una generación anterior, lo que me pasó a mí con este colaborador en Panamá, para mí yo estaba de acuerdo en la estructura, yo le estaba brindando una excelente oportunidad porque yo le estaba ofreciendo más dinero. Entonces, para mí, en mi estructura capitalista de generación X, le estaba ofreciendo algo excelente. Pero para él, era así como, oye, ¿sabes qué? No me interesa. O sea, yo quiero no ir a la oficina y ganar la mitad del dinero y quedarme con mi hija y meterla en la tarde. Es vale, en mi generación eso era horroroso, o sea, no, eso hay algo malo ahí. Entonces es más complejo. Pero sobre todo ahorita, porque ahorita tenemos que acoplar y hay un choque generacional. Porque claro, ahorita hay gerentes que somos X, o personas, yo no soy gerente ya, yo no tengo 2 o 3 personas, pero hay gerentes que son X y entonces ahí es donde viene el choque. Pero cada vez son menos gerentes y entonces el choque va a ser menor. O sea, porque ya nos empezamos a acoplar. Entonces yo pienso que lo que nos está pasando es que estamos en una
pastel que teníamos porque estábamos en una generación de transición, o sea, como entendiendo lo que estaba pasando. Todavía hay gente que no lo entiende, pero bueno, o sea, hay una buena parte que sí. Esa es mi opinión, como yo lo veo. Toma, este más práctico. A ver, la pregunta es, tengo una agencia de marketing digital y generalmente cuando me siento a organizar esa estructura de, bueno, cuáles son los pasos o cuál va a ser mi plan estratégico para el mes que viene, para los próximos meses, vemos la importancia del video, tal cual como dice, a nivel de Latinoamérica, por muchos estudios que uno ha visto. Pero entonces yo como millennial, a mí me pasa que por el internet de Venezuela me frustra en exceso cada vez que quiero ver un video porque realmente la conexión no da, estoy en la calle y lo quiero ver en vivo en un supermercado y no puedo hacerlo. Entonces mi debate al ver siempre esas estadísticas es realmente en Venezuela el porcentaje que está aumentando cada día más el video. ¿Es realmente factible meterle mi estrategia por los problemas de conexión que pueden haber con nuestro internet? Sí, ahí la tienes que tropicalizar o venezolanizar. Hay sitios en el trópico donde hay hecho de banda. Ayer en el estudio cuando lo presentamos en el contexto latino, nos estamos quedando atrás. En adopción también y en calidad. Sí, yo sí creo que hay que, porque si no la experiencia, si la fuerza mucho la barra, vas a generar una experiencia que no es satisfactoria tampoco. O sea, hay que diseñar, yo pienso que hay que aprovechar porque el consumidor lo quiere. El consumidor, de hecho, fíjense que yo les hablé de Snapchat. Venezuela tiene el doble de Snapchat que Latinoamérica. Y Snapchat es una aplicación que utiliza ancho de banda. Yo lo aprendí en un viaje que hice a Bogotá y un día me quedé un giga. Entonces es como, pero el venezolano está aquí. Obviamente es una experiencia que no es tan satisfactoria como debe ser. Entonces lo que hay que tratar es de no forzar la barra, quizás no meterte en cosas quizás tan exigentes en eso, pero sin dejar de obviarlo, sabiendo que eso está pasando porque en algún momento el mercado se va a normalizar. En el momento que el mercado se va a normalizar, o sea, bueno, ahí lo que va a pasar es que nosotros ahorita estamos con una vela, pero hay luz, hay una vela. Entonces, no nos podemos quedar en la oscuridad. Claro, no, lo que te estoy diciendo es no vamos a prender unos reflectores, porque esos reflectores nos van a quemar rapidito la planta. Pero bueno, vamos a prender una vela. Y en el momento que se arregle el mercado, por lo menos la gente está acostumbrada a ver algo de luz. Porque si no, nos vamos a quedar ciegos y no vamos a poder ver. Entonces, creo que es eso. Así como yo lo estoy tratando de hacer, haciendo como si no pasara nada, pero sí pasa. Entonces hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos. Porque a mí me encanta este foro, pero a veces cuando voy a los foros económicos, que son tradicionales, las empresas tradicionales, entonces todo el mundo está enfocado en Venezuela, lo que está pasando. Y yo digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, yo, bueno, esto es lo que hay. O sea, vamos a ver qué hacemos con lo que hay. O sea, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Entonces es eso. Aquí aplican exactamente esa regla. Hola, Carlos, un placer. Voy a tratar de hacer mi pregunta en 8 segundos. Dale, exacto. Mira, mientras te escuchaba, te felicito por la ponencia y por profundizar sobre este tema. Mientras te escuchaba, reflexionar sobre el tema educativo. No es un secreto que nuestras instituciones educativas se están quedando en pañales frente a la generación milenial. ¿Qué recomendación tenemos en eso? Soy profesor de física y matemática, tengo unos estudios de posgrado y todo lo demás. Vengo profundizando sobre el tema y cómo hacer que la matemática cale en esta generación con nuevas estrategias, tomando en cuenta la era digital. No sé si has profundizado en ese tema, no sé qué recomendación tenemos por allí o algo por el estilo. Sí, bueno, fíjate que viendo en educación en general, sí, hay un cambio también de la forma la manera así como la manera de hacer marketing está cambiando, la manera de hacer educación o de educar a la gente tiene que cambiar. O sea, ahí tenemos un problema serio. En estos días, mi generación Z me dice, papá, porque estamos hablando, ¿qué tal el colegio? No vayas a grabar esto porque me van a regañar en el colegio, pero mira, ¿cómo te vas al colegio? Bueno, ¿para qué quieres que te diga? Normal, o sea, es aburridísimo. Entonces, empezó a hablar con él y me dice, ¿tú sabes que el 80% de los que están en el colegio es relleno para que los padres puedan trabajar? O sea, eso me lo está diciendo un niño que está en sexto grado, ya pasó por primer año.
al fondo, la educación es una educación aburrida, o sea, que no está atendiendo a la necesidad, así como las corporaciones, las compañías, no están atendiendo a los colaboradores, muchas marcas no están atendiendo a los consumidores, a su expectativa, el sistema educativo es igual. Yo he visto algunos casos, por ejemplo, tuve la oportunidad en Alemania ir a Lida, y ellos están trabajando mucho en capacitación, basándose en temas de video, autodidacta, o sea, porque es un poco, sobre todo para llegar a estos millennials de una manera divertida, diferente, y hay mucha gente que está trabajando en eso. Yo no soy experto educativo, pero definitivamente va por ahí. Tenemos que hacerlo divertido. Lamentablemente en Venezuela, el problema, no sé si han escuchado una cosa que se llama la pirámide de Maslow, pero en la pirámide de Maslow, nosotros como sociedad íbamos subiendo la pirámide de Maslow y de repente nos hicieron así. Porque las dos cositas que están abajo de la pirámide de Maslow son alimentación y resguardo o seguridad. Para decirlo de una manera cruda, nosotros estamos ocupándonos ahorita de poder comer y de que no nos maten. Entonces, claro, estos temas todavía suenan, pero es lo mismo, las velitas, hay que hacer cosas. Entonces, se está generando una brecha muy grande entre los colegios privados, algunos colegios privados, en donde se están haciendo cosas, se están usando, por ejemplo, editoriales como Santillana, venden sus libros electrónicos, los muchachos están usando tabletas, pero los muchachos del sistema público, muchos quedándose atrás. Entonces, se está generando una brecha, no solamente en la alimentación, sino también en la educación. Entonces, hay que darle la vuelta, lamentablemente, por lo que se pueda a nivel micro. Pero sí hay que saber usar los recursos para la educación, que tiene que ver con los videos, hacerlo divertido. Porque ese spam de 8 segundos, imagínate un profesor de física o de matemáticas, no la tiene fácil. No sé si, bueno, hay muchas cosas que han hecho para eso, Khan Academy, o sea, que hay unas herramientas para estudiar matemáticas, cosas de ese tipo, para tratar de llegar a este grupo de gente, de muchachos. Porque si no, pero confieso que no es muy fuerte la parte de educación a ese nivel. Hola, Carlos. Tengo varias preguntas. Primero, me llama la atención que, bueno, quizás se está usando más para contenidos de video y fotos y menos para chatear, por ejemplo, cuando no quieren chatear. La parte de chateo y las aplicaciones de mensajería como tal, quizás que está por esta parte, o sea, con millennials están chateando, digamos, menos que las otras generaciones, están usando menos WhatsApp o Facebook, ¿no? La segunda es que, bueno, primero porque no había nada en Facebook, todo el mundo en Facebook, y vamos a que tiene mayor impresión. Pero luego me miran y ya llega un punto que me dicen, pero también tengo que estar aquí, y también tengo que ver que hay como una situación, como si yo no sé cómo decir. Y si tienes alguna sensación sobre lo que crees que puede pasar en el futuro, o sea, yo ahora me veo que las aplicaciones no están como muy saturadas, entonces cada aplicación está haciendo bueno, lo de la mensajería y todo esto, fíjate que yo cuando hablo y digo chat, ya hay un error en lo que estoy diciendo, porque cuando yo digo estoy chateando, para mí chateo es texto, pero mi hija está chateando también, lo que pasa es que está chateando de otra manera, porque es una conversación que se está dando, lo que pasa es que mi conversación es escrita, y su conversación es una mezcla de video con foto, con emoji, o sea, pero el fondo estamos chateando. Entonces, bueno, la gran plataforma, por supuesto, del chat, la mensajería instantánea se mantiene, es el cuarto uso de Internet a nivel regional, se mantuvo constante en los últimos años. Los jóvenes, por supuesto, también lo utilizan, los más jóvenes que son los millennials. Obviamente, este tipo de aplicaciones como Snapchat tienen mucha acogida en ese grupo, pero el chat no ha disminuido para nada, así como el email, que en algún momento se empezó a decir que el email iba como a ir desapareciendo, porque los millennials no mandaban email, pero el email está vivito y coleando. De hecho, si lees literatura o papers o aportes de marketing digital, como estaba la chica que trabaja acá en una agencia digital, vas a ver que el email está más vivo que nunca para retail, B2B, como herramienta de marketing digital de comunicación con una audiencia determinada. Con respecto a las redes y todas estas plataformas, bueno, obviamente sí hay una saturación donde hay personas que, lo vimos ayer, yo saqué una cosa muy interesante que es la exclusividad muy baja. A pesar de que hay muchas redes porque las necesidades son múltiples. Entonces, no hay una red, la red que más tiene exclusividad es Facebook, que es la más grande, y apenas tiene un 8% de sus usuarios exclusivos.
O sea, apenas un 8% de los usuarios de Facebook son exclusivos. O sea, gente que solo usa Facebook. Después, la segunda tiene el 2%. Y las otras que son Twitter tienen un 1%. O sea, no hay exclusividad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna red. Yo no sé si ustedes se acuerdan, o estaban muy chiquitos algunos de ustedes, pero de MySpace. MySpace cuando estaba era la red social. Entonces, claro, ahí había todo lo que se podía hacer a nivel de socialización, estaba ahí en ese momento. O sea, la exclusividad era altísima. No había mucho, el mercado no estaba desarrollado. Ahora la exclusividad es muy baja, entonces sí, porque hay muchos nichos. Entonces, ¿de qué va a depender? Obviamente hay muchas iniciativas que no llegan a nada porque no tienen masa crítica. Yo siempre lo decía con las aplicaciones aquí, porque todo el mundo decía, vamos a desarrollar una aplicación para la marca. Entonces, oye, saca la cuenta, cuánto te cuesta la aplicación, cuánta gente estima que la va a descargar y calcula el ROI. Y muchas de esas aplicaciones no eran rentables, para nada. ¿Cuáles podrían ser rentables? Bueno, una aplicación que sea muy masiva. O sea, ahí es donde hay que tener cuidado. Hay miles de tú revisas bueno, Gustavo es experto en eso, tú revisas los informes de Venture Capitals y de toda la gente que está desarrollando y ves la cantidad de proyectos que fracasan, que pueden ser muy buenos desde el punto de vista de calidad o de idea, pero se quedan sin fondo, no tienen masa crítica. Las dos razones, por lo menos yo ahorita acabo de hacer un análisis para el turismo, de iniciativas de capitalismo de riesgo que y las dos razones eran que quedaste sin plata, pero sobre todo no tienes la masa crítica, no llegas a tener una masa crítica que te genere un retorno sobre la inversión. Te mueres, o sea, no sobrevives. Entonces hay una economía de nichos, la economía de la larga cola que está aquí en el libro nuevo que yo escribí, que el libro de Christensen lo habla, pero para un mercado de 30 millones, que la mitad usa internet, estamos hablando de 15 millones, un nicho del 10%, 1,5 millones, bueno, puede ser rentable, pero en otras cosas muy necesitan, o sea, hay que sacar esa cuenta. Por ejemplo, veo que la mayoría de amigos de los venezolanos, veranos, nietos, y mucho más alto de otros países, en Snapchat, por ejemplo, promedio de interacciones, no sé si ustedes lo han podido medir. No me digo. O sea, hay estudios por allí, pero yo no tengo nada propio, así que te pueda, ella me iba a preguntar algo. No tengo nada propio que te pueda compartir. Bueno, aunque los youtubers no son nuevos, tienen muchos años en su trabajo, pero ahorita hay como que un boom, ¿no? Yo realmente lo descubrí, ahorita estoy obsesionada tengo como 6 meses, que todos los días veo algún video de alguna youtuber, ¿no? Entonces, ¿qué tal en este mercado de Venezuela con las limitaciones que sabemos del video, del internet? Está ser youtuber, o sea, realmente es una muy buena oportunidad o tiene muchas limitaciones, algo bueno en lo que uno debería arriesgarse o no, sabiendo los casos de éxito, bueno, por lo menos está la Divasa, que es la youtuber venezolana más seguido, pero no hay mucha abundancia, no se corta por ahí. Bueno, saca los números. Tenemos en Venezuela 16 millones de usuarios de internet aproximadamente. Más o menos. Vamos a sacar 16 millones. Y de los 16 millones, 15 usan YouTube. Pero claro, ¿qué youtuber es? Depende de la temática. Si te metes en un tema de youtuber de política y vas a hablar de cosas de política, vas a tener una gran audiencia y puede ser que te vaya muy bien. Que la calidad del ancho de banda te va a afectar definitivamente. Ahora, si haces un canal y vas a hablar de cocina panasiática, entonces no sé si te va a ir tan bien si lo enfocas al mercado venezolano. Entonces, Claro, ahorita lo que sabemos es todo el entretenimiento. O sea, claro, los youtubers que sigo mucho de entretenimiento y también de cosas que yo puedo hacer, ¿no? De las mismas, ¿no? Entonces, eso sería. es lo mismo que está pasando en el fondo. Los youtubers no son otra cosa que lo que eran los periodistas en los medios tradicionales que tenían su programa, o lo que son, por ejemplo, las cuentas sociales en Twitter o en Instagram, así como era Salsa Fitness. Entonces, en el fondo es un equivalente al YouTube, igualito. Es una persona que está generando un contenido que es diferenciado, que puede ser único, que le llegue a una audiencia. Entonces, bueno, si eres capaz de monetizar esa audiencia, es un buen negocio. Y vale la pena aquí. Pero la clave es. De las circunstancias, vale la pena aquí, o sea, vale la pena arriesgarse. Entonces, hay que sacar los números. Tienes que sacar los números. ¿A qué cuadras saben hacer eso? Si me permite, me interrumpo. No, interrupción. No, pero fíjate, primero que no pueden olvidarse que en el mundo plano Exacto.
por lo tanto globalizado. Y segundo, las plataformas no tienen límite. Entonces, si tú eres un youtuber, en Venezuela hay muchos youtubers, pero canales. Y que si tú te enfocas en un mundo global, o sea, tu audiencia es el mundo. Entonces no son los 15 millones ni el millón y medio. O sea, sí, cuando tú dices un youtuber venezolano, el youtuber vive en Venezuela. Ahora, la audiencia en Venezuela es donde yo digo, bueno, depende del nicho. Depende, si vas al nicho panasiático en Venezuela, yo no le veo potencial. Pero si es Latinoamérica, de hecho, por eso el libro que yo acabo de publicar se llama Clientes Globales. Porque lo que dice es, con la internet, con todas las tecnologías, puedes llegar a un mercado global. Obviamente en algunos negocios más fáciles que otros. Ahí sí te diría que es mucho más fácil como youtuber aprovechar la ventaja del mundo global que el que puede aprovechar, por ejemplo, alguien que aquí en Venezuela vaya a hacer zapatillas de correr. Porque ahí implica una cadena de suministro, una logística, entonces ya es un tema más complicado. ¿Pueden hacerlo global? Sí, pero los requerimientos de inversión es otro nivel. Ahora, para un mercado, y hay mucha gente venezolana que está generando contenido que son regionales, que yo creo que es una cosa que la crisis nos ha ayudado, así como estamos desarrollando software para muchos países. Mira, Ni siquiera más la palabra que no hablaba. Bueno, sobre el tema, dale. Yo un poquito hablando de innovar en la clase de matemáticas, creamos el canal de YouTube, justamente con unos estudiantes, escuchando a los estudiantes, un poquito lo que está diciendo en su presentación. Y mira, cuando nosotros tratamos de crear el canal de YouTube, unos españoles en una charla que vimos de marketing, nos dijeron, ¿qué tiene que perder? Y esa frase nos la dábamos nosotros, y en realidad lo único que tenemos que perder es el tiempo. De hecho, si nos gusta cómo grabamos nosotros, grabamos con un iPad, o sea, no una cámara sofisticada, una pizarra, y bueno, tenemos un año y medio de minutos, más de 1.200 operadores de YouTube, más de 60 reproducciones, lo que está diciendo Carlos en su libro del mundo global, un poquito gente de México, de India. Para que moneticen, lo que sí es importante es que para monetizar, a menos que tú vayas a monetizar de manera directa, porque hay dos maneras de monetizar. Una es que tú tengas los patrocinadores que te pagan, o que tú monetices a través de las plataformas. Para monetizar con YouTube, realmente tienes que tener volumen. Si no, yo te digo, porque yo manejo cuentas de YouTube, y yo tengo, por ejemplo, sonatonista.com, y sonatonista.com tengo allí, no sé, 200 videos, y tengo videos que tienen no sé cuántos miles de views, y ya estoy monetizando, porque para que tú puedas monetizar tienes que tener un mínimo de 1.000 seguidores. Si no llegas a 1.000, no optas para algo así, es el número, si mal no recuerdo. Por lo menos en mi caso fue a partir de 1.000. Entonces tienes que manejar mucho volumen para que realmente te den los números. Tienes que manejar un volumen alto, porque si no lo que te va a pagar YouTube es muy pequeño. O sea, tienes que manejar, aquí estamos hablando de muchos minutos de view, para que realmente te dé un ingreso que justifique el tiempo, el costo de oportunidad. Y tienes una ventaja en Venezuela, que Google no está en Venezuela, pero Exacto. De hecho, muchos youtubers se van afuera de Venezuela, emigran justamente porque, bueno, ya tienen demasiado. De hecho, yo para poder crear esos canales de YouTube, incluyendo el mío de carlos.info, tuve que eliminar la cuenta que tenía originalmente que la había creado en Venezuela, porque de hecho hablé con Google directamente en México, me atendieron a mí personalmente, y no había manera que Google me cambiara la cuenta para ver si alguien lo quiere hacer, no puede. O sea, ya eso, si tú creaste la cuenta y pusiste que era Venezuela, la cuenta de YouTube, después la puedes cambiar. Si es una cuenta de Google Apps, no la puedes cambiar. Entonces yo tuve que eliminar la cuenta y entonces creé la cuenta nueva como si estuviera en Estados Unidos. Entonces fue donde tuve que crear el canal. Porque Venezuela no está, ni Venezuela, en muchos países no está, Panamá tampoco está, varios países que no podemos hacer. México sí, pero es cuestión de. Perdón, gracias. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los millennials norteamericanos, que es donde de hecho se definen todas estas generaciones, donde realmente nacen estos conceptos, y Latinoamérica? ¿Por qué? Porque además hay elementos tanto sociales, culturales, políticos e incluso tecnología que llegan aquí mucho más tarde. O sea, en Latinoamérica, o sea, yo el contacto venezolano tiene gente del 50% tiene smartphone nada más, versus Estados Unidos que tiene el 90%. Y eso tiene implicaciones. Yo siempre he sentido que este tema de las generaciones en Latinoamérica es como más light.
o sea, donde se marcan menos, y creo que está probablemente por la naturaleza quizás la que se marca más, pero quisiera entender un poco qué has tú. Mira, algo muy interesante, cuando uno viajaba antes, hace 20 años, yo me acuerdo, yo empecé a viajar así de trabajo, y me iba a otro país y era un mundo totalmente distinto. La gente hablaba distinto, la gente hacía cosas diferentes. Hoy día, yo que viajo bastante, yo me voy a, bueno, yo también por mi trabajo, que estamos hablando ahorita, y tú vas ahorita a cualquier parte del mundo y tú estás haciendo lo mismo. O sea, yo la semana pasada yo estuve en Madrid, Barcelona, Tenerife, y hace 2 semanas estuve en Cancún, de Eiffel, y hace 2 semanas atrás estaba en Bogotá, y 2 semanas atrás estaba, o sea, y en todos los sitios donde yo me bajaba del avión y iba a la ciudad, todo el mundo estaba haciendo prácticamente lo mismo, con su diferencia. Voy a ir, o sea, no lo voy a sobresimplificar, pero ¿qué era lo que estaba haciendo la mayoría de la gente? Tenía un celular. En algunos países había más proporción de la gente con celular, sí. En algunos países el ancho de banda era mejor, sí. Pero en general, antes no era así. Cada vez nos parece mal. El tema del mundo es plano, es cada vez el mundo se parece más. Porque como todos nos estamos viendo, y las innovaciones llegan muy rápido. Yo me recuerdo cuando yo empecé, cuando salió todo el mundo de Twitter, que yo estaba leyendo un artículo del New York Times y a los 3 días me llegó una invitación de José Blanco, que fue uno de los primeros de aquí, para crear el Twitter. Y tuiteamos a través del chat, como si fuera un chat. O sea, pasaron días. Claro, después viene la masificación. Volviendo a todo este tema de marketing de productos tecnológicos de Moore, que si early adopters, early majority, late majority. Aquí lo que pasa es que para llegar a un late majority te tardas más. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que son como fricciones. ¿Cuáles son las fricciones? Economía, la parte socioeconómica, la dinámica competitiva del mercado. Los mercados más competitivos son mercados donde se dinamiza más el crecimiento. De hecho, Venezuela era un mercado que era exitoso en las telecomunicaciones porque la dinámica competitiva que había entre Movilnet y Telcel en ese momento era brutal. Y eso hacía que Venezuela tuviera una dinámica, era la dinámica competitiva del mercado, que es lo que ahorita, o sea, se perdió por las mismas condiciones. Entonces, para decirte de otra manera, el número 1 no es tan diferente, porque fíjate que yo tengo el estudio que son 15 países, y yo estoy leyendo los papers afuera, y cuando veo los datos de Latinoamérica hay muchas coincidencias, más de las que uno podría prever. Sí hay diferencias, obviamente, importantes, algunas, entonces bueno, hay que tener cuidado con eso. Eso hay que tropicalizar. Y hay diferencias, ojo, entre los propios países de Latinoamérica. Yo lo decía ayer, tú tienes países, por ejemplo, de Centroamérica que no llegan al 30% de internet. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, o sea, tienen unos niveles de penetración muy bajos. Pero hay un grupo de usuarios que es muy sofisticado porque es una élite. Eso es lo que está. Hay fenómenos que tú te puedes ver en Guatemala que los vas a ver a lo mejor en Estados Unidos. Tú decías, no, en Estados Unidos tiene 90 smartphones. Sí, pero el que tiene más gente en Estados Unidos está haciendo eso. En Guatemala es menos gente. Pero el que tiene smartphone en Guatemala está haciendo lo que está haciendo, se parece al que está afuera. Eso es lo que hay que. Porque yo antes, cuando empezaba a ver los estudios latinoamericanos, oye, Bolivia, porque Bolivia, Guatemala me están dando esos comportamientos como sofisticados. Claro, porque la penetración de internet era muy pequeña y los que la usan era una élite. Entonces, ellos se parecían más a Estados Unidos que nosotros o los países que se masificaban más, en donde hay más personas de a pie usando el promedio. Entonces, hay que tropicalizar, pero cada vez esa diferencia es menor. Cada vez estamos más, no sé, en Venezuela. En Venezuela cada vez no es menor, más bien nos estamos alejando. Pero estoy hablando de Latinoamérica. Cada vez es más rápido cómo estas innovaciones fluyen rápidamente. Y ustedes lo ven, ustedes leen algo de que sale una aplicación y lo están leyendo en Estados Unidos y de repente lo empiezan a ver y les aparece. Bueno, es un ejemplo reciente, Pokémon Go. O sea, Pokémon Go es un fenómeno global. Yo ahorita que viajé para todos lados, encontraba a todo el mundo con el cuento de Pokémon Go, en todos lados todo el mundo haciendo lo mismo. Es un ejemplo de cómo la Tierra es plana. No sé qué más iba a decir. Estamos entonces, bueno, muchas gracias por sus preguntas.